Buenos días, jóvenes. Buenos días. A continuar. Vamos a continuar el tema de ayer, que era la derivada de funciones logarítmicas. Ya tratamos de explicar ayer lo que era un logaritmo y vimos que había algunas fórmulas para derivar ese tipo de funciones. Que la principal era la derivada del logaritmo natural de una función y que la fórmula en realidad era muy simple, únicamente tenías que derivar el argumento y dividirlo entre el mismo. Pero aunque los 10 ejercicios que tenemos ahí en el manual son sobre esta fórmula, teníamos otras dos. Bueno, yo ayer había apuntado la derivada del logaritmo de u, es decir, cuando la base es 10. Aquí, en logaritmo natural, la base es el número e. Aquí en logaritmo de u, cuando no tenemos la base, significa un logaritmo de base 10 o logaritmo común o vulgar. Y tenemos que era el logaritmo de e sobre u por la derivada de u. Y hay otra que se utiliza menos también, que sería la derivada del logaritmo en base a de u, es decir, para cualquier base. Era ella misma, el logaritmo en base a de u sobre u por la derivada. Las escribimos porque sí existen, aunque realmente lo que vamos a trabajar sería esta primera fórmula. También dijimos ayer que había algunas propiedades de los logaritmos que nos ayudan. Bueno, a mí hace bastante tiempo me ayudaban a hacer operaciones complejas con base a logaritmos, como se explicaba yo ayer, a través de un libro de logaritmos o de un libro que tenía tablas de logaritmos, pero que ya en cálculo diferencial te ayudan a una función que aparentemente está compleja a hacerlo algo más simple. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo que derivar, perdón, a que si yo cuando voy a derivar una función logarítmica tengo un producto como argumento, ese producto lo puedo descomponer en el logaritmo natural del primer factor más el logaritmo natural del segundo factor. Si yo tengo que derivar una función logarítmica y resulta que el argumento que tengo aquí es una división y en un momento dado tengo que efectuar o derivar esta división, si me quiero evitar ese paso, lo puedo descomponer en el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Si este argumento fuera una raíz cuadrada o fuera una potencia, el logaritmo natural de a la n pasa igual al producto de n por el logaritmo natural de a. Inclusive dijimos que esta propiedad es la que me ayuda a resolver ecuaciones exponenciales, es decir, ecuaciones donde la variable es un exponente. Y así, bajo ese esquema, resolvimos algunos ejercicios ayer. Resolvimos el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio número 3. Creo que el 4 no lo resolvimos porque inclusive tengo un error ahí al transcribirlo. El ejercicio 4 que dice f de x es igual al logaritmo natural de 1 sobre x. Aunque yo tengo ahí, aquí en vez del 1 tengo ln, pero vamos a cambiarle a 1 sobre x. Entonces, si yo quiero derivar esta función y no conozco esto, porque el maestro no lo quiso enseñar o porque no lo sabía o se lo olvidó, tendría que hacer esto. En realidad dice
que tenemos que derivar a la u, que es 1 sobre x, y dividirlo entre la u, que es 1 sobre x. Así que necesito la derivada de 1 sobre x. Voy a poner aquí aparte. Y esto ya lo sabemos. No puedo derivar a la x aquí, pero sí la puedo subir, ¿verdad? Ya el 1 puedo ponerlo o no. No me hace falta ponerlo. Sin embargo, ahí está, pues. 1 por menos 1 me queda menos 1 x a la menos 2. Como tengo un exponente negativo, entonces lo convierto a positivo como 1 sobre x cuadrada, que es la derivada que tiene que ir aquí. La derivada de u entre u. Hacemos la ley de herradura. Y me quedaría que f' de x va a ser igual menos 1 por x entre 1 por x cuadrado. Como es la misma base, la x se puede dividir. Y cuando la misma base se divide, los exponentes se restan. Aquí tengo un exponente 1 y aquí tengo un exponente 2, pero se restan donde está el exponente mayor. Por lo tanto, el resultado de derivar esa función me quedaría menos 1 sobre x. Esto es si no supiera de esta parte. Esto se utiliza cuando el argumento es un producto, es una potencia o una división. No lo usé porque no me dijeron cómo, pero ahorita les voy a decir cómo y ya ustedes van a decidir qué método les conviene. No en todas puedes utilizar las propiedades, ojo, se utilizan las propiedades cuando este argumento, este de aquí, o es un producto, o es un cociente, o es una potencia. Y en este caso pues, será un cociente. Ok. Resulta que yo sí sé de las propiedades de los logaritmos y entonces decimos, bueno, es un cociente, mira, el argumento es un cociente, es una división. Así que dice esta propiedad que yo puedo transformar esta función en el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de x. No derivé, apliqué una propiedad de los logaritmos. Como es una resta, tengo que derivar este y tengo que derivar este. Porque ya sé que la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, f' de x me quedaría la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u, es decir, la derivada de 1, que es 0, entre 1, menos la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x entre x. Por lo tanto, f' de x es igual a menos 1 sobre x, que es el que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque ya sé que es 0 entre cualquier cantidad, pues es 0. El problema es 1 entre 0. Acuérdense, en cálculo diferencial, el semestre anterior, cómo nos peleábamos mucho con la división entre 0 cuando vimos el límite de una función. Ahí sí había problemas, pero cuando es 0 entre cualquier cantidad, pues es 0. Entonces el ejercicio 4 se puede resolver de cualquiera de dos formas. Derivo el argumento, aquí está, y lo divido entre el mismo, hago la ley de herradura, simplifico y llevo el resultado. Ya me di cuenta que el argumento es un cociente, lo separo en una diferencia, derivo el primer término, que en este caso sería el minuendo, el sustraendo, derivo el minuendo, derivo el sustraendo y algo muy similar pasa en el ejercicio 5. Algo muy similar pasa en el ejercicio número 5, que dice y igual
al logaritmo natural de menos 3 sobre x cuadrado. Pues como es un cociente, pues ya me evito hacer esto. Y puedo hacer esto. Puedo descomponerlo en el logaritmo natural de menos 3 menos el logaritmo natural de x cuadrado. Ahora sí derivo cada término. Y' va a ser igual. La derivada del logaritmo natural de menos 3 es igual a la derivada de menos 3, que es 0, entre menos 3, menos la derivada del logaritmo natural de x cuadrada es igual a la derivada de x cuadrada entre x cuadrada. Simplificando, tenemos que y', esto me queda 0, menos 2 sobre x. ¿Por qué? Porque al dividir x cuadrada entre x, me quedará x porque restamos. Permítanme un poquito en lo que lo apuntan. ¿No se escucha, profe? Sí, apenas lo iba a activar. Gracias. Luego sí se me olvida. Luego se me olvida que no está activado el micrófono y empiezo a hablar. Profe, en las 5 a mí no me quedó igual. ¿Dónde? En las 5 no me quedó igual a mí. Dime en qué parte. ¿O por qué no te quedó igual? O sea, el proceso no lo hice igual, ni el resultado me quedó igual. Lo hice como normal, pues. O sea, sin la propiedad. Vale. Vamos a ver si hubo un error de mi parte. Es y igual al logaritmo natural de menos 3 sobre x cuadrada. Tu derivada va a ser la derivada de este entre menos 3x cuadrada. Al derivar y igual a menos 3 sobre x cuadrada, pues tengo que subir la x cuadrada para poderla derivar. Cuando la derivo me queda menos por menos, me queda más, 3 por 2, 6 sobre x. Y que la derivada de menos 3 sobre, perdón. Sí, es menos 3. Voy, menos por menos me queda 6x a la menos 3, perdón. Menos por menos más, 3 por 2, 6x a la menos 3, ¿qué es lo que va aquí? Y' sería igual a 6 sobre x. Me quedaría 6 sobre x. Por este. Y me quedaría 6, bueno, más entre menos me queda menos, 6 por x cuadrada, 6x cuadrada, y me quedaría 3x. Y me quedaría menos 6 entre 3 es 2, y x cuadrada entre x cúbica pues es x. Ah, ya no bajé el menos 3 yo. Vale, muy bien. Muy bien. Dice el ejercicio número 6. Dice la raíz cúbica. La raíz cúbica de x cúbica más 8.
Otra vez, vamos a suponer que yo no sé de esto, o no lo quiero aprender, pues sencillamente, luego cuando te enseñan algo alternativo, como que cuesta trabajo como apropiarse de eso, es que no, esto no me interesa ahorita. Tal vez en cálculo integral cuando lo ocupe ya lo retome, pero ahorita no. Y se vale porque lo puedo resolver sin esto, evidentemente sí lo puedo resolver sin esto. Porque si se fijan, la derivada, me faltó el lugar, no, sí, aquí sí le puse. El logaritmo natural de una raíz cúbica. Entonces, necesariamente yo ocupo derivar esto y dividirlo entre el mismo. Para derivar esto, pues ya sé que tengo que convertirlo a un exponente fraccionario utilizando u a la n n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y prima me quedaría igual a 2x entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada más 8 al cuadrado. Ya lo derivé, y es lo que va. Me quedaría entonces 2x entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada más 8 al cuadrado. Entonces, tenemos la función, tengo que derivar el argumento, aquí está, la convierto a la 1/3. Ay, caray, tengo un error. Es x cúbica. X cúbica, x cúbica, al derivar x cúbica, entonces aquí es 3x cuadrada, porque al pasarlo de aquí al cubo lo puse aquí al cuadrado, y la derivada de x cúbica, pues es 3x cuadrada, ¿verdad? Entonces vamos a cancelar este 3 con este 3, y me queda únicamente x cuadrada. Tengo que me... Lo derivo y lo sustituyo en mi fórmula de logaritmo natural. Y voy a hacer la ley de la herradura. Voy a multiplicar por este. Quedaría entonces, y' va a ser igual a x cuadrada entre la raíz cúbica de x cuadrada más 8 al cuadrado por la raíz cúbica de x cúbica. Caray, pero es la misma raíz, el mismo índice, miren. Quiere decir que lo puedo juntar, porque ya el maestro había dicho que la raíz enésima de a por b era igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Quiere decir que los dos raíces son iguales, las puedo juntar multiplicando estos dos, y al multiplicar estos dos, miren, aquí lo tengo al cuadrado y aquí lo tengo al cubo, y entonces me va a quedar la raíz cúbica de este al cubo, y voy a poder cancelar la raíz cúbica con el cubo que está acá. Pues a mí ya el maestro dijo que la raíz enésima de a la n era a.
Entonces, y' me quedaría x cuadrada entre la raíz cúbica de x cuadrada más 8. ¿Sí me explico por qué queda el cubo? Fíjense, es la misma raíz cúbica, es el mismo índice, y lo que está aquí es igual, nada más que aquí está el cuadrado y aquí está la primera potencia. Al multiplicarse este por este, pues me queda el cubo. Y entonces lo puedo cancelar y ahí el resultado. Y' va a ser igual a x cuadrada entre x cuadrada más. Y ya tendríamos el Profe, resultado de esa derivada. Sí, dígame. ¿qué no en una raíz está x al cuadrado y en otra está x al cubo? A ver, al derivarla, x cúbica más 8 me quedó al cuadrado, que es esta, ¿no? Esta, al derivarla. Y esta sigue siendo esta raíz cúbica que está acá. Al hacer la ley de la herradura, x cuadrada se multiplica por el 1, y esta raíz cúbica, que está al cuadrado, se multiplica por esta raíz cúbica que está en la primera potencia. ¿Sí o no? O sea, me refiero a la x de adentro, del paréntesis, ¿De adentro de dónde? del paréntesis. Ah, sí. Sí, no influye nada, pero sí tiene razón. Gracias. Sí, es la raíz cúbica. Muy bien. Y entonces esta sería su derivada. Derivo a la función, sustituyo en la fórmula la derivada de la función entre ella misma, hago las operaciones indicadas y simplifico. Eso si no supiera yo de esto o si no lo quiero emplear. Si no lo quiero emplear, pues no hay ningún problema. Ahí estaría resuelto. ¿Quién sabe si utilizando esto pudiera ser más rápido? Ahorita lo vamos a demostrar si es más rápido o se entretiene uno más. Vamos a ver, vamos a demostrar. Y es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica. Esta función es la misma. Yo tengo el logaritmo natural de x cúbica más 8 a la 1/3, para hacerlo como aquí. Y dice que si el argumento es una potencia, como en este caso, dice que multiplique el argumento, pero en el exponente, por el logaritmo natural de la base, por el logaritmo natural de x cúbica. Pues tengo una constante por una función. Y cuando yo tengo una constante por una función, dice que multipliquemos la constante por la derivada de la función. Y tengo la derivada del logaritmo natural de x cúbica más 8. La derivada de x cúbica más 8 es 3x cuadrada, por la derivada de 8 es 0, entre x cúbica más 8. Si lo simplificamos, me queda y', este 3 con este 3 se cancela, y me quedaría x cuadrada entre x cúbica. Es lo que tenemos. Por eso, insisto, estas son las propiedades y te sirven para hacer de la derivada un proceso más simple, entre muchas cosas, sirven para muchas cosas esto, pero en este caso, en este tema que estamos ahorita, te sirve para que la función que vas a derivar sea más simple. Pero ustedes pueden elegir por dónde irse. A mí me corresponde decir que hay esta herramienta por si la quieres utilizar. Déjenme registrar su asistencia.
en el que lo voy apuntando. ¿Alguna pregunta? Sí. Muy bien. Muy bien. Tenemos entonces ahora el ejercicio número 7. Que dice y es igual al logaritmo natural de 3x menos 1 entre 4x. Yo no sé de propiedades, así que lo único que sé es que la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u entre u. ¿Ah? Así que necesito la derivada de este cociente dividido entre el mismo. Así que recordando un poco lo que hacía yo en las algebraicas, es decir, voy a dividir u entre v y su derivada, ya lo hemos hecho bastantes veces, el denominador al cuadrado, 4x más 1 por 3, menos 3x menos 1 por 4. Me quedaría y' va a ser igual 3 por 4, 12x más 3, menos 3x más 4, entre 4x más 1, y' va a ser igual 12x menos 3x, 12 menos 3, 9x más 7. A ver, 4 por 3, 12, aquí me queda 4 por 3, 12x. Sí, y me di cuenta porque yo había dicho que cuando calculas la derivada de un cociente de funciones y las dos son lineales, normalmente la x se elimina, por eso es que alcancé a darme cuenta que tenía un error. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. 3 por 4x, 12x, 3 por 1, 3. 4 por 3x, 12x, le cambio el signo. 4 por menos 1, menos 4, le cambio el signo. 12x menos 12x me queda 0, 3 y 4 me quedan 7.
entre 4x más 1, que es la parte que va aquí. La derivada de u entre u. Ya sé derivar un cociente de dos funciones, así que no hay tanto problema. Y el prima va a ser igual a 7 que multiplica a 4x más 1 entre 4x más 1 al cuadrado por 3x. Este 4x más 1 se cancela con el cuadrado que tengo aquí, porque aquí sí es como si estuviera multiplicado por sí mismo. Y entonces el resultado final me quedaría 7 entre 4x más 1 por 3x. Y ahí estaría resuelto el ejercicio 7, si no supiera o no quisiera yo utilizar las propiedades de los logaritmos. Y decíamos ayer, y profe, está bien fácil. En realidad, cuando tú tienes a la función logarítmica solita, pues sí es fácil. Pero habrá que ver si esa función logarítmica es parte de una suma, de un producto, de un cociente. Y también hay que ver si ese argumento en ocasiones es un cociente o es una potencia o es un producto. Y en base a eso es, y esta es muy simple o muy compleja dependiendo de eso. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok. Moreno. Bueno, yo me voy a preguntar, bueno, maestro, y si lo hacemos con las propiedades, porque ya me interesaron, como que sí, de repente sí se puede hacer más simple. Vamos a ver si es cierto que se hace más simple. O vamos a demostrar. Y es igual al logaritmo natural de 3x menos 1 entre 4x más. Yo sé que la segunda propiedad que les platiqué de los exponentes, de los logaritmos, decía que el logaritmo natural de un cociente se descompone el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Así que esta función se va a transformar en el logaritmo natural de 3x menos 1 menos el logaritmo natural de 4x. Entonces es una resta y la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de 3x menos 1 es igual a la derivada de 3x menos 1 entre 3x menos la derivada del logaritmo natural de 4x más 1 es igual a la derivada de 4x más 1 entre 4x. No se parece el resultado. Sin embargo, si hago esta resta de fracciones algebraicas, pues lo puedo demostrar. No nos enseñaron en el primer semestre a hacer operaciones con fracciones algebraicas. Sin embargo, desde el cuarto semestre dijimos que cuando lleguemos a este caso, podemos usar el método que nos enseñaban en la primaria. Y el producto de estos dos es el común denominador y luego hacemos los productos cruzados. 3 que multiplica a 4x más 1 menos 4 que multiplica a 3x. Este por este y este. Hacemos las operaciones y el prima es igual 3 por 4, 12x más 3
menos 4 por 3, 12x, menos por menos, más 4. Entre 3x menos 1 por 4x. Simplificando, 12x por menos 12x me quedaría 7. Entre 3x menos 1 por 4x. Ahí estaría. Entonces tienen ahí una herramienta que les va a permitir en un momento dado derivar de una manera más rápida. Muy bien, vamos a terminar los 10 ejercicios que están ahí en su manual. Así que regreso a la 8 y tengo una resta. Esta función es algebraica y esta es logarítmica. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada. Parece disco rayado, maestro. Me ha dicho tantas veces las fórmulas que ya, aunque no quería, me las aprendí. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, tengo que derivar a la x cuadrada y tengo que derivar al logaritmo natural de 3x. Y la derivada del logaritmo de u es igual a la derivada de u. Por lo tanto, f' de x me quedaría igual a 2x menos 1. Ahí está terminado. ¿Por qué no usé una propiedad para resolver esto? Porque está muy sencilla, ni siquiera hace falta una propiedad de los logaritmos, porque está muy simple. Derivar logaritmo natural de 3x es muy simple. Tampoco tiene sentido. Pero si aquí tengo una resta, aquí tengo un producto y aquí tengo otro producto, miren. Y también ya sé de lo anterior que la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso también ya lo sé desde el semestre anterior. Así que y' va a ser igual. Aquí tendríamos nosotros 3x cuarta sobre x cuadrada menos 3x cuadrada por el logaritmo natural de x cuadrada. Al simplificarme tengo 3x cuadrada menos 3x cuadrada logaritmo natural de x cuadrada. Pero si se fijan, aquí tengo un término y aquí tengo otro. Y tengo como factor común el 3x cuadrada que aparece aquí y el 3x cuadrada que aparece acá. Voy a terminarlo aquí porque me falta espacio. Y decir que voy a tener como factor común 3x cuadrada. 3x cuadrada entre 3x cuadrada me queda 1. Menos 3x cuadrada entre 3x cuadrada me queda un 1. Entonces, ¿qué me queda ese 1 multiplicando al logaritmo natural de x? Que sería su respuesta. Profe, ¿de dónde salió el 3x cuarta? ¿Perdón? ¿De dónde salió el 3x cuarta? Ah, no, perdón, es 2. Perdón. Aquí es 2, sí, porque le puse 3, sí es 2. Un 2, perdón. 2x por x cúbica, 2x cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el 3 no es factor común. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un 2 y aquí tendríamos un 3. Por lo tanto, lo único que tenemos como factor común, pues sería la x cuadrada, esta x cuadrada que está aquí y esta x cuadrada que está aquí. Entonces me quedaría aquí un 2 y aquí un 3. Gracias, Daniel. Sí, es un error mío. Gracias, muchas gracias.
sé por qué le había puesto 3. Muy bien. Entonces, no sé si se alcanza a ver la diferencia cuando es una suma o resta de funciones a cuando es un producto. Y el 10, ya lo hacen ustedes, es muy similar al que tenemos aquí. Aquí la También idea el es menos, seguir. profe. ¿Dónde? También el menos. Sí, Creo que era debe más. ser, sí, debe ser más. Sí, tienes razón. Me desconcentré, yo creo, en este ejercicio. Gracias. Sí, entonces ya la idea es que si no saben derivar las algebraicas, pues se van a quedar. Porque seguimos utilizando pues las algebraicas, no sé si se dieron cuenta, las estamos utilizando. Y faltan las exponenciales para mañana y también se van a utilizar las algebraicas. En todo el proceso de derivar, la derivada de funciones algebraicas es la base de todo. Y cuando vas a integrar también. Entonces sería muy difícil para ustedes irle avanzando sin saber derivar un cociente, un producto, una suma, o sin saber derivar las trigonométricas directas, porque se siguen ocupando, pues. Y al final pues, es práctica. Nada más no se desconcentren como yo aquí, que tuve una desconcentración. ¿Vale? ¿Alguna pregunta final? Mañana No. vamos a ver la derivada de funciones exponenciales que están en la página 9 de su manual. Yo quiero ver mañana las funciones exponenciales y el lunes ver la derivación implícita, o sea, la página número 9 entre viernes y lunes. Y ve en su manual, la página 10 dice derivada de orden superior, que también se ve en un día porque las derivadas de orden superior en realidad me están pidiendo, aquí yo estoy encontrando la primera derivada y aquí la primera derivada, pero va a haber ocasiones que me pidan la segunda derivada, es decir, a la derivada de una función, volverla a derivar. A eso se refiere con la derivada de derivadas de orden superior, para luego ya empezar las aplicaciones de la derivada. La recta tangente normal de una curva, los máximos y mínimos, el sentido de concavidad, velocidad, aceleración, Profe, todo eso. Dígame. ¿y para qué sirve la segunda derivada? La segunda derivada sirve para, por ejemplo, en física, sirve, si la primera derivada te mide la relación que hay entre la distancia y el tiempo, esa sería la primera derivada que vamos a ver como velocidad. La segunda derivada sirve, entre otras cosas, para calcular la aceleración de ese cuerpo. Es decir, la segunda derivada es la derivada de la velocidad. Como la velocidad fue la primera derivada, la aceleración es la segunda derivada. También la segunda derivada se va a utilizar cuando yo tenga una función y necesite establecer cuáles son las coordenadas de este punto máximo y de este punto mínimo. A veces lo puedo obtener con la primera derivada, pero en ocasiones no. Y entonces en ocasiones voy a tener que obtener la segunda derivada de esta función para encontrar este punto y este punto si es que existe, entre otras cosas. Entonces en ocasiones no trabajas únicamente con la primera derivada, sino a veces con la segunda derivada o tercera derivada, dependiendo de las aplicaciones que estés viendo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces mañana. Que tengan buen día. Cuídense. Ahí estamos en contacto. Sale, pues. Sale, profe, igualmente. Dale, que estén bien.